Bien, nuevamente, buenas noches con cada uno de ustedes, estimados y distinguidos amigos que se unen a esta hora de la noche. A nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde, les damos la cordial bienvenida a este nuevo espacio académico que, como es de costumbre, eh, estamos fortaleciendo el sector agrario a través de estos espacios que nos ayudan a nosotros, los productores agrarios, enlazarnos, conectarnos con los profesionales para recibir asistencia técnica. De igual manera, les damos la cordial bienvenida a cada uno de los amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales. El día de hoy totalmente agradecidos con el ingeniero Nelson Ruesta Campoverde, que está con nosotros y él nos va a hablar esta noche respecto a la innovación tecnológica en la producción de abonos orgánicos. Él es investigador del INIA, de la Estación Experimental Vista Florida, quien gustosamente esta noche está con nosotros para sacarnos de muchas dudas y para seguir impulsando el tema de los abonos, que es bastante importante, más aún ahora que estamos de repente un poco sufriendo por el alto costo de los agroquímicos, aquellos que utilizan los agroquímicos, pero ya es momento seguramente de cambiar este chip de usar los agroquímicos y usar pues los abonos orgánicos, que son más rentables, más económicos y que ayudan bastante a la agroecología que nosotros impulsamos desde CIA Campo Verde. Entonces, sin más preámbulos, voy a dar la cordial bienvenida al ingeniero Ruesta Campoverde a nombre de cada uno de ustedes y a nombre de CIA Campoverde. Y voy a dejar con ustedes en el uso de la palabra el ingeniero. Ingeniero Nelson, muy buenas noches. Adelante, por favor, lo escuchamos. Hola, Rasul. Gracias por la invitación y buenas noches a todos los que nos están escuchando. En primer lugar, quiero felicitarte a ti, bueno, por la invitación que nos has hecho a INIA de poder participar en esta charla virtual sobre la innovación tecnológica para la producción de abonos orgánicos, con alguna tecnología que ha desarrollado el INIA para que lo usen los pequeños y medianos productores de todo el Perú, ¿no? Quiero agradecer al Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde por el interés que ha tenido de organizar esta charla, por invitarnos, y nosotros como parte de Linía siempre estamos abiertos para poder colaborar con ustedes y cualquier otra empresa o personas que estén interesadas en las tecnologías que genera Linía. Traigo el saludo del director de la Estación Experimental Agraria Vista Florida, que es el ingeniero Jorge Canta Ventura, y del jefe nacional de Linía, que es el doctor Jorge Maicelo Quintana. Entonces ellos tienen conocimiento de esta charla y espero que les sea de mucho provecho para todos los productores, y si hubieran consultas en el desarrollo de la exposición, pueden interrumpirme o al final, cuando se concluyan, pueden hacer las consultas pertinentes. Como INIA, ustedes saben, el INIA es el Instituto Nacional de Innovación Agraria, tiene por objetivo principal generar tecnologías agrícolas, pecuarias y forestales. Uno de los cultivos que trabajamos nosotros, porque esta charla la estamos dictando desde la región Lambayeque, en la costa norte del Perú, y acá en la costa norte trabajamos con algunos cultivos como es el arroz, el maíz, caña de azúcar, algunos frutales, leguminosas. Y en la parte ganadera, bueno, vacunos, tenemos ovinos, tenemos cuyes, que se generan algunas tecnologías. Pero en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre una tecnología que liberó el INIA el año 2014 sobre una innovación tecnológica que es la producción masiva de abonos orgánicos. Me estoy refiriendo al compost y humo de lombriz. Una tecnología muy sencilla, de bajo costo y de una alta rentabilidad para el pequeño y mediano productor, para hacer una agricultura sostenible en el futuro. Y sobre esta tecnología vamos a hablar hoy día.
Hola, ¿sí me están escuchando? Sí, adelante, Hola, ingeniero. Las ya, preguntas lo vamos a el dejar para el final contenido, de muy exposición. bien, ya está bien. Quería saber si me estaban escuchando. El contenido que voy a abordar esta tarde es introducción, aspectos generales, problemática, objetivos, tecnología, lombricultura, techo dos aguas, otros abonos orgánicos que se pueden usar en la agricultura y algunas conclusiones. A manera general, quiero decirles de que en los últimos años la agricultura orgánica en el Perú ha crecido un 54%, existiendo en el Perú más de 87,000 productores orgánicos, abarcando una superficie de más de 500,000 hectáreas orgánicas. Muchos de ellos están exportando ya. La agricultura orgánica genera más de 88,000 empleos directos en todo el Perú. La agricultura orgánica se desarrolla en 22 departamentos del Perú, en alguna región, en algunos departamentos más que en otros, como en el caso, por ejemplo, del norte, Piura, que se exporta mucho café orgánico, panela orgánica, banano orgánico, mango orgánico, limón orgánico, y luego le siguen otras regiones, ¿no? Y en el caso también de allá del sur, también tenemos algunos cultivos importantes, café, cacao. Y la agricultura sigue avanzando, la agricultura orgánica sigue avanzando porque es una de las tendencias del mundo. Hay la agenda de 2030 a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. La meta es que orienta a reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo. O sea, debemos conservar nuestros recursos naturales y esa es una de las tendencias del futuro. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a través de la evaluación de desempeño ambiental del Perú del año 2016, recomienda elaborar un plan nacional de acción en materia de salud ambiental, con el fin de reducir la exposición a malas condiciones sanitarias referidas al aire, agua potable, aguas residuales, residuos, sustancias peligrosas y todo tipo de contaminación y pasivos ambientales que no hagan daño a la humanidad. La importancia de la agricultura orgánica se basa básicamente en la sostenibilidad. Tenemos que ser sostenibles en la protección ambiental, en el incremento de áreas productivas, en el aumento del consumo de alimentos inocuos y en la conciencia ambiental para el consumidor. La ciencia y tecnología en producción orgánica. Bueno, debe formarse equipos técnicos para trabajar en equipos multidisciplinarios donde participen agrónomos, biólogos, químicos, sociólogos, para que trabajar con los pequeños productores y organizarlos y ellos puedan adoptar las tecnologías que existen ya disponibles en el Perú y en otros países del mundo que se pueden traer al Perú y se pueden hacer las investigaciones, validarlas y luego ya replicarlas en Perú. Y tenemos que hacer una consolidación de las propuestas de desarrollo productivo en materia de producción orgánica. En la diapositiva ustedes pueden apreciar, hay mango orgánico, hasta inclusive ya se está trabajando en algodón orgánico nativo, banano orgánico, leguminosas, y muchos productores ya producen en forma orgánica y para eso hacen uso, uno de los cuellos de botella son los bajos rendimientos, pero los bajos rendimientos tienen que ver mucho con la fertilización adecuada que puedan hacer ellos. Si no hacen un análisis de suelo y no hacen una adecuada fórmula de fertilización orgánica, los rendimientos siguen siendo bajos. Entonces, ese es el motivo de hoy día de dar a conocer una tecnología, producir abonos y que los productores los incluyan dentro de los costos de producción y puedan fertilizar orgánicamente sus campos, dándole vida a esos suelos que ya se están deteriorando por el uso de agroquímicos o fertilizantes químicos y por las malas prácticas culturales que como productores realizan, sobre todo en zonas de ladera, como es tu zona de allá de Huaraz, ¿no? Donde hay mucha pendiente y la tierra fértil se pierde.
Algunos conceptos que he creído conveniente ponerlos hoy día es, según la FAO, la agricultura orgánica es un sistema global de gestión de la producción que fomenta y realza la salud de los agroecosistemas, inclusive la diversidad biológica, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. Según la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, la agricultura orgánica son todos los sistemas agrícolas que promueven la producción sana y segura de alimentos y fibras textiles desde el punto de vista ambiental, social y económico. O sea, hay tres puntos de equilibrio. Está viendo la parte ambiental, la parte social de los agricultores y la parte económica de rentabilidad. Pero por suerte en nuestro país y nuestros congresistas han hecho algunas leyes, han aprobado algunas leyes que están dirigidas para los pequeños y medianos productores del país. Es la ley 29196, que es la ley de la promoción de la producción orgánica o ecológica, que ya está aprobada, está publicada y solamente hay que aplicarla. Y eso se debe aplicar a nivel de todos los gobiernos locales, gobiernos regionales y a nivel nacional. Y la última ley que aprobaron fue la ley 30355, que es la ley de la promoción y desarrollo de la agricultura familiar. Entonces, como país y como Ministerio de Desarrollo agrario, está muy interesado en que el Perú o los productores fortalezca la organización de productores a través de cualquier forma de organización, sea una asociación, sea una cooperativa, sea un comité, una junta de usuarios, qué sé yo. Y la otra es de que tecnifiquen sus cultivos prioritarios en cada zona, lo industrialicen y busquen canales de comercialización a mercados más competitivos. Y sobre todo está orientado a que estos productos sean sanos, inocuos. Y para eso tenemos que tener algunas tecnologías disponibles para que el productor pueda aplicarlas. Aquí algo para que tengan una idea de cómo era la agricultura antes. Primero existía una agricultura de primitiva, que es una agricultura de subsistencia, que aún existe en el país, en las zonas más alejadas de algunas provincias, de algunos distritos, donde no llega la asistencia técnica, no llega la transferencia de tecnología. Existen agricultores que practican una agricultura de subsistencia, con rendimientos muy bajos y cultivos que no tienen nada de rentabilidad. Luego le siguió la agricultura convencional. Ahí tenía el componente principal que era un beneficio económico. Alta producción, y veía la parte económica, no veía la parte ambiental ni la parte social. Luego vino la agricultura ecológica. Ya involucraba la protección del ambiente ya. Tener prácticas culturales que sean amigables con el medio ambiente, que respeten los recursos naturales. Luego le siguió la agricultura orgánica. Ahí ya el componente principal era no usar agroquímicos para que no contaminen el suelo, no contaminen el agua, no contaminen el aire. No uso de agroquímicos. Pero ahora existe la agricultura sostenible, que incluye tres componentes importantes: el beneficio económico de rentabilidad de la agricultura, la protección ambiental y la equidad social, o sea, el beneficio social. Entonces, esa es la que estamos actualmente. Entonces, necesitamos una agricultura sostenible. Y para eso ya hay algunos mercados en el mundo: mercado orgánico, mercado justo, mercado amigable a las aves bajo sombra, mercado de origen, varios mercados en varios países y con sus certificaciones. Y para ello también hay reglamentación de la certificación orgánica, las más conocidas en Europa, en Estados Unidos y Japón. Y un reglamento peruano de producción orgánica que lo maneja SENASA, que está reglamentado, que lo supervisa SENASA. Yo particularmente trabajo en caña de azúcar, en el INIA, y como caña de azúcar, ustedes saben que en toda la costa de nuestro litoral peruano, se siembra caña, y la caña para cosecharla la queman, y si la queman, están produciendo grandes cantidades, toneladas de dióxido de carbono que contaminan el medio ambiente.
Entonces, ahí nosotros incorporamos trabajos de investigación para ver la forma de cómo utilizar los residuos de las cosechas de la caña para darle un beneficio económico, un beneficio social, un beneficio para la agricultura. Y comenzamos a hacer estos estudios de descomponer los residuos de la caña después de la cosecha, el bagazo de la caña, y producir abono. Y ese mismo abono orgánico incorporarlo nuevamente a los campos. Entonces esa fue una de las razones. Y en caña de azúcar, para que tengan una idea, se está produciendo azúcar industrial en costa, pero también en los valles interandinos se está produciendo, se cultiva caña, se produce aguardiente, chancaca, que es lo normal que producen los productores de estos valles interandinos, pero ahorita ya están yendo a un paso más adelante, que es la producción de panela granulada, orgánica de exportación, y que tiene un mercado ya ganado en Europa y en Estados Unidos. Y este cuadrito que estoy presentando acá es la tendencia. Desde el año 2010 se comenzó a exportar a Europa, básicamente a Italia, panela orgánica producida a partir de la caña de azúcar, orgánica. Imagínense, mire, 2010, 778 toneladas. ¿A qué precio? A $1,248. Y así ha ido subiendo, cada vez va subiendo. El año 2019 se han exportado a nivel nacional 2.300 toneladas de panela orgánica a Europa y a Estados Unidos. ¿A qué precio? A un precio de $1,700. Entonces, este cuadrito refleja de que el cultivo de caña es rentable en esos valles interandinos, porque estamos hablando de precios muy competitivos, muchos mayores que el azúcar industrial, que el azúcar industrial, que en costa no es tan competitivo por los precios y los bajos rendimientos que obtienen los pequeños productores. Pero en sierra, como ellos exportan, el precio es alto y por lo tanto hay mayor rentabilidad. Y así como este cultivo, existen otros cultivos como café orgánico, cacao orgánico, banano orgánico, eh, algunos cultivos, por ejemplo, de sierra, ahorita ya van a incorporar algunos cultivos frutales en la agricultura orgánica. Por ejemplo, palto orgánico, que se da también en los valles interandinos y en costa, es un cultivo muy rentable y que se tiene que trabajar en esa línea. La lumbricultura, que vamos a hablar hoy día el tema, ha tenido una historia desde varios años, ¿no? Desde el año 1837 ya investigadores como Charles Darwin ya realizaban los primeros estudios. De ahí ha ido avanzando. En 1979 en Estados Unidos existían 1.500 explotaciones comerciales de centros de producción de humus. En el Perú, la lombricultura, que es la crianza técnica de la lombriz, ya tiene más o menos más de 50 años y aún no la estamos aplicando. Solamente algunas instituciones, algunas asociaciones, algunos productores la aplican, pero la mayoría no lo hacen. Muchos de ellos es por desconocimiento, y esa es la razón principal de esta charla, de poder dar alguna alternativa y que ellos puedan usarla. El INIA viene trabajando desde el año 2002 con este tipo de trabajo de la agricultura orgánica. Y a raíz de eso, como producto final, nosotros oficializamos y pusimos a disposición de todos los productores del país una tecnología innovadora que se denomina lombricultura a techo a dos aguas, que es una técnica para producir compost y humos de lombriz en forma masiva y a bajo costo. Y sobre eso vamos a hablar hoy día. En costa, que trabajamos nosotros, es un poco similar también a ustedes, porque ya siembran ustedes cebada, siembran trigo. Acá en costa nosotros sembramos arroz. El arroz, después de la cosecha, la gente hace una mala práctica, que es quemar los residuos del arroz. Según ellos, para poder preparar la tierra y sea más fácil.
Pero si hacemos esa práctica, estamos quemando la materia orgánica, desperdiciando carbono, y contaminando el ambiente con el dióxido de carbono. Entonces esa práctica no es deseable, no deberíamos hacerla. Y así como usted, el trigo igual no se debe quemar, más bien se debe incorporar a la tierra para que eso se descomponga y comience a fertilizar ese campo. O darle otro uso, como por ejemplo para los animales. La caña de azúcar, como hablábamos, igual, una práctica en Perú es quemarla para facilitar la cosecha. Y estamos quemando toneladas de hoja, que deberíamos usarla para descomponerla y producir abono y poder fertilizar nuestros campos. En costa, sin embargo, no lo hacemos, lo seguimos quemando. Sin embargo, ya hay ahorita unas tecnologías de cosechas, de cosechadoras mecánicas, que hacen una cosecha en verde, sin quemar. En La Libertad ya lo están usando, en Lima también, acá en el norte también, en Piura, en Cañabrava. Y nosotros también hacemos estudios sobre eso, o sea, sin quemar la cantidad de residuos de hoja que salen de la caña, de cuánto de biomasa de tallo sale, cuánto de azúcar y todo. Y si es rentable producir una caña sin quemarla, porque los beneficios para el suelo son múltiples, le da vida al suelo, o sea, hay ganancia de propiedades físicas, biológicas y químicas para el suelo. Igual, en el caso del maíz, igual, se cosecha los campos y luego se quema por facilidad, pero esa práctica se debe eliminar, es una mala práctica, no debemos hacer eso. Y luego existen algunas tecnologías que ya lo usan, algunos productores ya hacen, como este tipo, lo que estoy presentando ahí, son camas o lechos de lombrices bajo suelo. Estas camas en costa no funcionan porque en costa los suelos son salinos, la napa freática es alta, estas fosas hacen de que las sales se concentren ahí y el compost o el humo salga de mala calidad, con alto contenido de sales. Entonces esa práctica para condiciones de costa no la recomendamos, y además porque es muy costosa en hacer estas fosas, es demasiado costosa. Lo podemos hacer de repente para la zona de sierra donde no hay sales en el suelo, pero no es tan recomendable porque si yo necesito hacerme 30 o 50 toneladas de compost o de humus, yo no me voy a dedicar mano de obra tan alta para poder hacer esas fosas. Entonces necesitamos buscar otro tipo de alternativas, no fosas. Otra práctica es esto de estos lechos a base de material noble, ladrillos y cemento, y eso es costoso. Entonces, eso no es viable, es antieconómico. Para un pequeño y mediano productor, eso no es una práctica. Se podría hacer, pero no es recomendable para un pequeño o mediano productor, porque es muy costoso. Este sistema de lombricultura, de crianza de lombrices con maderos, tablas, tampoco, porque como eso está en contacto con la humedad, eso se pudre y eso en una campaña, 2 campañas ya no tiene material, hay que volver a comprar y eso es antieconómico. Esta práctica la usan mucho la zona de Morrope, pero igual hacer un compost o un humus sobre el suelo, en suelos salinos, tampoco es recomendable porque ese compost se contamina de sales, entonces no es recomendable. Para eso el INIA tiene un proyecto un proyecto que es sobre generación de tecnologías agroecológicas, y el objetivo general es contribuir a la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente en materia de aguas, suelos y agroecología, así como el incremento del nivel competitivo de la producción agrícola nacional mediante la generación de tecnologías modernas que hagan de los cultivos una actividad rentable en el marco de una agricultura sostenible y de las buenas prácticas agrícolas, tomando en cuenta las tendencias del mercado internacional y las nuevas oportunidades. Y para eso tenemos 2 proyectos importantes: desarrollar nuevos sistemas de producción de abonos orgánicos para costa, sierra y selva del país, y el otro es manejo agroecológico de los cultivos con potencial agroexportador para las condiciones también de costa, sierra y selva.
Pero para eso el INEA no lo puede hacer solo, entonces tiene que ser en alianza con algunas instituciones públicas o privadas. Y hay que interactuar con la RAT, con la Red de Acción de Agricultura Alternativa, con la Asociación Nacional de Productores Orgánicos, que ya venimos trabajando con ellos, con los consejos regionales de productores orgánicos que existen en cada región, los COREPOS, con las universidades, con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, con el SENASA, y sobre todo debemos acercarnos mucho a las municipalidades, a los gobiernos locales porque ellos tienen recursos, y a los provinciales porque ellos tienen recursos para poder fortalecer estas cadenas de valor orgánicas que existen en el país. Y nosotros también tenemos interacción con algunos centros de investigación científica a nivel internacional. Algunos trabajos, ¿no? Algunos trabajos que hemos hecho en campo en el INIA, en Chiclayo, un comparativo de 5 sistemas de producción de compost bajo condiciones de costa. Ahí se pesa todos los residuos, ya sea de caña, de maíz, de leguminosas, se pesa los estiércoles, se miden los volúmenes de agua, se utilizan todos los sistemas que existen en el país de cómo producir compost bajo suelo, con cemento, con maderos, con Guayaquil chancado, con todo. Entonces, y se evalúa. Nosotros hemos hecho algunos estudios sobre sistemas, las formas de hacerlo, si es rectangular, si es cuadrado, si es piramidal. Entonces hay varias formas que entra más volumen de compost, se produce más volumen de compost en menor tiempo, y ahí hemos hecho varios estudios, y uno de ellos, el que salió ganando, ha sido uno que lo hemos denominado lombricultura del sistema techo dos aguas. Techo dos aguas, que tiene la forma de esas casas de la sierra, techo dos aguas, ¿no? Que tiene esa forma. Pero en costa hemos probado con varios sistemas, ¿no? Rectangulares, cuadrados, bajo suelo, acá hay unas fosas también, bajo suelo con repeticiones, con un diseño estadístico, para que los datos sean confiables y poderlos trabajar. Igual ahí con las de Guayaquil hemos hecho, eso también se deteriora, no es recomendable porque eso no tiene, la vida útil es máximo 2 campañas y luego ya no sirve ese material y hay que nuevamente invertir en eso, entonces no es recomendable. Luego tenemos acá cuánto de humo se produce en esas mismas camas, porque tenemos en una base de 3 metros cuadrados, hemos llegado a producir hasta 823 kilos de humo de lombriz en 3 metros cuadrados de base, en un sistema que se llama sistema techo dos aguas. Aquí voy a explicarles en qué consiste. Luego también la cantidad de lombrices, el número de lombrices también de 10.000 lombrices que iniciamos, con 10.000 lombrices por cama, hemos llegado a 28.000 lombrices, o sea, casi se triplican las lombrices en estos sistemas de producción. Entonces, la lombriz es muy importante porque ellas son las que producen el humus. Luego tenemos, bueno, ahí hemos hecho los volúmenes de agua, cuánto de agua se usa. Aquí hemos usado casi 500 litros de agua por cada cama de 3 metros cuadrados de base. Y la tecnología se denomina lombricultura techo dos aguas para la producción de compost y humo de lombriz de calidad. Y esta tecnología funciona en costa, en sierra y en selva del país. Y esta tecnología es la técnica de la crianza y manejo de las lombrices en cautiverio basada en el principio de la competencia biológica por espacio-alimento y aislamiento superficial en el caso de costa para evitar las sales. En el caso de sierra la pueden hacer normal sin ningún aislamiento. ¿Cuáles son las ventajas de esta tecnología? Es generar mayores volúmenes de producción de humus. Su costo de inversión es menor, por utilizar menores materiales en su instalación y manejo. El producto es de mejor calidad en nutrientes y concentración de sales, que son bajas, y el tiempo de producción es menor al convencional, obteniéndose hasta 4 cosechas por año, versus la tradicional, que se pueden obtener 2 cosechas de humus en un año. Ahora vamos a hablar en sí de la tecnología. La tecnología tiene 2 etapas. La primera etapa es la etapa del compostaje en sí, y la segunda etapa es la producción de humus a través de la crianza de lombrices. Entonces voy a hablar de la primera parte, que es el compostaje en sí.
Entonces, lo estoy hablando de forma general, ¿ya? Y quiero hablarlo en un lenguaje sencillo para que lo puedan entender ustedes como productores. Entonces, nosotros para producir el compost, o sea, ¿qué cosa es el compost? Muchos de ustedes ya deben conocer qué es el compost porque me imagino que han recibido charlas de algunas eh, instituciones, como, y entonces ya el compost. Entonces, el compost es un tipo de abono orgánico o es una enmienda orgánica eh, permitida por la agricultura o por las certificadoras orgánicas y que se puede usar en la agricultura como fertilizante o se puede usar como alimento para las lombrices. Y el compost es la descomposición de los residuos vegetales con los residuos de animales más agua de buena calidad. Y hay ahí un proceso de descomposición donde actúan algunas bacterias en varias fases y finalmente sale un compost de calidad, estabilizado con una temperatura estable, de entre 40 grados. Y cuando se descompone puede llegar hasta más de 70 grados. Y ahí en esa fase de calentamiento, de fusión, es que mata todos los patógenos que pudieran existir ahí en ese compost. Entonces hemos dicho que se usan tres insumos principales que son los residuos vegetales, que lo tiene todo productor, residuos de animales, me estoy refiriendo a los estiércoles, y el agua que sea de buena calidad. En el caso de costa incidimos eso mucho porque el agua de pozos muchas de las veces es un agua que tiene muchas sales y contamina el compost, pero el agua del río es más recomendable porque ese ya viene con algunos nutrientes, viene con limo, arcilla, arena. En el caso de sierra, el agua es saludable. O sea, es un agua que se puede usar fácilmente para este tipo de producción de compost o humos de lombriz. La forma de hacer el compost es, 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 eh, es indistinto, ¿no? O sea, usted como productor puede usar cualquier forma de hacer el compost. Lo puede hacer en círculos, puede ser cuadrado, puede ser rectangular, puede ser piramidal, puede ser techo de dos aguas como esto, pero eh, los años nos han enseñado a nosotros, con dibujito, porque es una forma didáctica de hacerlo, pero no necesariamente hay que cumplirlo al pie de la letra. O sea, nosotros en campo, en chacra, tenemos nuestros residuos vegetales, nuestro estiércol, nuestra agua, y simplemente tenemos que hacer las composteras. Y para hacer las composteras hay que limpiar simplemente una parte de la chacra donde está, ver una parte que sea un poco plana, y el ancho para hacer el compost, con fines de facilidad del manejo, el ancho no tiene que ser demasiado, puede ser 2,5 metros o a 3 metros como máximo de ancho, y el largo de la cama, eso sí es relativo, puede ser 5, 10, 15 metros de largo, depende de la cantidad de material que disponga. Y lo que sí hay que respetar es la altura, que no sea mayor a 1,40 m de alto. Y 1,40 m de alto, ¿por qué no más? Porque si lo hacemos más alto, hay mucha compactación, hay mucho peso y eso se compacta y no hay un buen proceso, porque el compost es un proceso aeróbico donde hay unas bacterias que respiran y necesitan oxígeno. Y por eso es importante de que no tenga que no haya compactación, y para evitar eso no hay que poner demasiada carga. Pero si el productor no tiene mucho material para llegar a 1,40 m, o sea, él puede simplemente hacer una compostera de 1 metro, de 1,20 m, 1,40 m, o puede ser la de 80 centímetros, qué sé yo. Entonces, lo importante en ese tipo de elaboración de compost es libre para el productor. Lo que sí es importante, lo, lo que sí es importante rescatar es la relación carbono-nitrógeno. Entonces, debe haber una buena relación carbono-nitrógeno para que esos residuos vegetales y esos residuos de los animales, del estiércol, se pueda haber una buena descomposición, porque si no, no se descompone. Y la relación carbono-nitrógeno debe estar al inicio entre 25:1 a 40:1,
y cuando termina puede estar entre 15,1 a 20,1 en la fase final ya del compost. Entonces, si está de 25 a 40,1 es una buena relación carbono-nitrógeno, y para eso tienen que mezclarse los residuos vegetales con el estiércol. Lo ideal sería 50 y 50, o sea, 50% de estiércol, es decir, en peso o en volumen. Si empleo 50 carretilladas de residuos vegetales, emplearía 50 carretilladas de estiércol. Y esa es una buena relación, equilibrada. Hay una buena descomposición. Pero en algunas zonas que no hay mucho estiércol, se puede llegar máximo hasta 70% de residuos vegetales, en este caso cebada, que usan ustedes mucho allá, o trigo, y el otro puede ser un 30% de estiércol. Pero sí es importante que incorporen estiércol, porque si no incorporan estiércol, no va a haber una buena relación y el compost, esa descomposición de esa materia prima se va a demorar demasiado, porque primero se va a enfriar y no va a haber un buen proceso de descomposición. Y entonces es importante. Entonces el estiércol, o sea, el éxito de un centro lombricultor es la fuente de estiércol. Entonces, para ello, pues, si ustedes tienen interés de hacer este tipo de producción de abonos, asegúrense de que tengan establos o que tengan la fuente de estiércol cerca, para que puedan usarlo. Porque es muy importante la relación carbono-nitrógeno. Bueno, ahí ustedes ven en la parte final, en la parte de arriba, hay varias chimeneas. De aquí voy a explicarles cómo se hacen. Hay varias metodologías, pero nosotros como INIA solamente le decimos al productor que en su chacra, ahí están los insumos, residuos, estiércol de cualquier ganado, de lo que dispongan, de vacuno, de equino, de ovino, de caprino, de cuyes, qué sé yo, residuos vegetales de cualquier cultivo que tengan, de preferencia leguminosas, de repente allá siembran habas, siembran arvejas, frijoles, eso se debería usar de preferencia, pero si no hay eso, pueden usar residuos de cebada, de trigo, normal, agua de buena calidad, y algunos, si es que queremos ya trabajarlo, hay que tener, pues normalmente si tienen palanas, bueno, trinches, si quieren venderlo, tienen que tener una balanza para pesar, envases, cosas sencillas que todo el mundo lo tiene, una zaranda para ver si lo va a vender, tiene que tener una zaranda para ver la parte de la estética. Ahí es una vista de cómo se hacen las composteras, los estudios que hemos hecho como INIA, en Chiclayo. Nosotros en Chiclayo, en la costa norte, nosotros para los pequeños y medianos productores que no disponen de recursos para hacer losas de cemento, porque lo ideal en costa sería hacer una losa de cemento para evitar la contaminación de las sales, pero como eso no se puede, entonces nosotros recomendamos una tarima de palos de unos 6, 7 centímetros de diámetro, y una tarima que vaya eso aísla a todos los residuos que van encima. Entonces, primero se pone en el caso de costa, pero en el caso de ustedes que están aguas residuales vayan, pero eso hay que manejarlo también, manejar las aguas residuales para poder aprovechar, porque eso tiene mucho nutriente. Entonces, para el caso de ustedes, no es necesario poner esta tarima de palos, porque no hay de 2,5 metros de ancho o 3 metros de ancho, y la longitud puede ser 5 o 10 metros de largo, y lo primero que tienen que hacer es poner una capa de material que residuos de cebada, ponen una primera capa encima del suelo, unos 20 o 30 centímetros de capa de residuos de cebada o de trigo, lo ponen y lo humedecen con baldes, con una manguera, qué sé yo. Después de esa capa lo humedecen, y encima de esa capa tienen que poner una capita de estiércol. El estiércol es fuente de microorganismos, de bacterias, que van a descomponer esos residuos. Ceniza y agua. Luego, puede trabajar con eso, si es que no tiene otras cosas, si es que no tiene otros insumos, puede aprovechar nomás residuos y estiércol y agua, nada más.
pero si tuviera cenizas, si tuviera otros residuos, se pueden incorporar ahí. Lo único que no va en esa compostera solamente son los vidrios, los plásticos, los alambres y plantas que tengan propiedades tóxicas, ¿no? Como por ejemplo laureles, higuerillas, porque si eso se le vamos a dar de comida a las lombrices, puede hacerles daño. Entonces, evitar eso. El resto, todo lo que se descompone puede incluirse en esta compostera. Y la compostera es sobre el suelo. No estamos recomendando una fosa, no estamos recomendando guayaquiles, no estamos recomendando ladrillos, no estamos recomendando maderos y nada. Simplemente lo hacemos sobre el suelo y le vamos dando y lo podemos hacer rectangular, lo podemos hacer cuadrar si es que quieren darle forma bonita. O sea, lo que importa de esta compostera son las capas. Una capa de residuos vegetales, una capa de estiércol, una capa, si tuviera, por ejemplo, residuos de leguminosas, una capita de residuos leguminosas, estiércol, y después de cada capa, agua. Y eso hasta que llegue a 1,40 m de altura. Entonces, no hay una regla general que yo le diga, ¿sabes qué? Primero tienes que ponerle en las atarayas de maíz, luego estiércol, luego la cebada, luego el estiércol, luego el trigo, luego el estiércol. O sea, eso queda a criterio y de acuerdo a los insumos que ellos tengan en su zona. Si solamente tienen malezas o colocarán esas hojas que están ya en el campo, lo pondrán ahí la primera capa, estiércol, y seguirán con eso. Y si solamente tienen pura cebada, será cebada, estiércol, cebada, estiércol, cebada, estiércol. Mientras más delgadas sean esas capas, es mucho mejor. Mientras más delgadas y más variadas, será mucho mejor. El producto final, el compost, será mucho más rico en nutrientes. Entonces, no hay cosa de lote. 2,5 metros de ancho o 3 metros de ancho como máximo, y la longitud 5, 10, 15, 20 metros de largo y 1,40 m de alto. La forma, no importa si sea rectangular, sea piramidal o lo que, como ustedes deseen. Lo importante es que pongan capas y después de cada capa, agua. ¿Sí? Sin encharcar, solamente a capacidad. Una vez que terminen de hacer esto, como en esta vista que ya está terminada, ustedes lo pueden proteger. Una forma de protegerlo es ponerle una capa de residuos al final, o le puede poner, no sé, si allá donde ustedes viven, en Huaraz, pueden ponerle una manta, si es que desean, también para evitar la evaporación del agua, para que no se pierda la humedad. Pero ustedes ven acá, me había olvidado de decirles que cuando yo instalo mi cama, mi compostera en sí, yo tengo que poner unos guayaquiles de unos 10 o 12 centímetros de diámetro a lo largo de la cama, y pueden estar distanciados a 1 metro y medio a lo largo. Si la cama es ancha de 3 metros, pueden colocar dos guayaquiles acá adelante, a 1,5 m, 2, a 1,5 m, 2, y así a lo largo de la cama. Y eso van a estar ahí como moldes. Ustedes ponen las capas de residuos de vegetales y de estiércol y van construyendo su compostera hasta 1,40 m de alto. Una vez que terminen de hacer la compostera, llegan a 1,40 m, ustedes giran esos guayaquiles, como están solamente puestos, lo giran con la mano y lo sacan. Entonces, a lo largo de la cama van a ver varios huecos. Esos huecos se llaman chimeneas y sirven para que ingrese oxígeno puro para las bacterias que están trabajando y salga metano producto de la descomposición. Y entonces hay un buen ambiente en esa compostera, un buen proceso de descomposición para que las bacterias puedan trabajar eficientemente. Si no existen las chimeneas, el producto es de mala calidad, no se descompone, las bacterias no trabajan. Ante esos guayaquiles, esas chimeneas, para que haya liberación del gas metano y haya ingreso de oxígeno. Entonces eso está sencillo, y esos guayaquiles solamente existen el día que yo voy a armar mi compostera. Hoy día, armo mi compostera, hoy día lo saco y dejo los huecos. Entonces el mantenimiento, es importante darle mantenimiento a estas composteras.
Nosotros como INIA acá en Costa recomendamos que si hoy día armo mi compostera, dentro de una semana tengo que desarmar la compostera, abrirla, tengo que airar, el primer volteo para airarla. Entonces, al tener el primer volteo o mantenimiento, oxigena de nuevo. Si no disponen de mucho tiempo, de urgente, lo abren hoy día, lo dejan una noche y al siguiente día ponen vuelta los guayaquiles de molde y ya nuevamente lo amontonan, lo incorporan. Ahí ya no es necesario capa, simplemente lo incorporan. La parte externa tratan de poner al centro de la cama y agua, y lo arman. Entonces, el primer volteo y la primera armada de esa compostera, eh, el primer mantenimiento es un poco difícil porque todo está enmarañado ahí, todo está entrecruzado y es un poco complicado, o sea, demanda de mucho trabajo, pero es importante hacerlo. O sea, hoy día lo armo, en una semana lo abro, le doy el primer mantenimiento, luego de ahí espero 15 días, hago el segundo mantenimiento, luego de ahí 15 días más el tercer mantenimiento, luego 15 días más el cuarto mantenimiento, y luego ya hago unas pruebas de sobrevivencia para ver si el compost está listo o no está listo. Si está listo, ya lo llevo a la chacra como fertilizante, y si no, esperaría un tiempo más, unos 15 días más para poder fertilizar. Aquí no les hablo mucho de la temperatura. La temperatura, si usted lo riega, hay que mantener la humedad. Y una forma de mantener la humedad es, hay que regarlo dependiendo de las condiciones de su zona, si hace sol todos los días o no hace sol, entonces hay que regarlo diario o hay que regarlo interdiario. Lo importante es mantenerlo húmedo, ¿ya? Y no es tan importante comprar equipos para medir la temperatura, medir el pH y todo eso, porque si ustedes aplican esos residuos vegetales y el estiércol, eso ya se regula solo, se regula solo. Y con la ceniza que están aplicando, eso ya se regula. Y en algunos casos se pueden hacer algunas pruebas para ver si está muy ácido o no. Pero la ceniza es un regulador, ¿ya? Entonces vamos haciendo eso. Ahí es una vista del Centro Lombricultor de Linía en Chiclayo. Ahí hemos hecho una losa de cemento con sus drenes. Esas aguas residuales se tratan para darle un nuevo uso. Aquí ponemos mantas para evitar la pérdida del agua. Eso está a la intemperie, pero si hubiera lluvia en la zona de ustedes, tienen que poner techos para evitar el exceso de humedad. Una vez que pasaron ya más o menos ese proceso en costa, dependiendo del material que use, puede demorar de 2 a 3 meses el proceso de descomposición para que un residuo vegetal se convierta en compost. Al final, cuando ya eso se convierte casi en tierra, como en esto, o sea, primero estaba tan crudo como en esto, o sea, estaba tan crudo todo, y al final, después de 2 o 3 meses, ya se convierte en casi en tierra todo esto. Entonces, ahí es el momento de hacer una prueba que se llama prueba de sobrevivencia. ¿Ya? Una prueba que se llama prueba de sobrevivencia. Entonces, esa prueba, ¿en qué consiste? Es en conseguir residuos, conseguir depósitos o envases de gaseosa de 2 o 3 litros de capacidad, la corta por la mitad y le hace con un clavo caliente, le hace agujeros a esa botella por por los lados, menos la base que quede intacta. Solamente hay que hacer los agujeros alrededor. Una vez que hacen eso, usted coge una muestra representativa de toda la compostera que tiene, de varios sitios, a diferentes profundidades, y llena esa botella con ese compost, lo llena. Pero ese compost tiene que tener un 70% de humedad, y eso significa que usted coge una muestra de suelo y la presiona. Si caen gotas de agua, esa es la humedad ideal. Una vez que pone esa humedad acá, que tenga la humedad ideal, lo pone ahí en el sol, se consigue unas lombrices que pueden ser unas 10, 20, 30 o 40 lombrices de la Eisenia foetida, la que es la lombriz especializada para hacer este trabajo, para producir el humus. Consigue esas lombrices y usted las coloca en cada botella. Si el compost tiene un buen pH, tiene la temperatura está estabilizada,
es un compost maduro, la lombriz va a penetrar a comer y no va a salir. Eso lo hacemos en 5 minutos, esa prueba. Pero si ese compost no tiene un buen pH, está crudo todavía, no está descompuesto, la lombriz se va a fugar por los huecos laterales, se va a salir, no se va a detener. Y eso lo sabemos en 5 minutos. Anteriormente teníamos que esperar 72 horas para saber si el compost funciona o no, o llevarlo al laboratorio para hacer análisis, y eso es costoso. Entonces, una forma práctica para el pequeño y mediano productor es de que haga este tipo de prueba de sobrevivencia, que lo conoce, no está maduro. Algunas charlas de capacitación, si algún día tienen la oportunidad de llegar a Chiclayo, pueden visitarnos. Estamos en el kilómetro 8, carretera Chiclayo-Ferreñafe. Ahora vamos a entrar a la segunda etapa. Ahorita ya hemos terminado la primera etapa, que es el compost en sí. Entonces no hay otra cosa del otro mundo. O sea, ahorita entramos a la segunda etapa, que es la lombricultura, techo 2 aguas para la producción de humus de lombriz. Aquí sí es importante tener en cuenta de que el ancho puede ser 1,5 hasta 2 metros de ancho. El largo es relativo, puede ser 5, 10, 15, 20 metros. ¿Qué usamos? ¿Qué materiales usamos? 3 estacas en un extremo, 3 estacas de unos 30 centímetros en un extremo y 3 estacas de 30 centímetros en el otro extremo. Y cordel, ¿no? De esta estaca sube, baja, del otro extremo igual, y de esta estaca que está acá, sube a templador, sube hacia la parte final de este palito de 1 metro, y funciona como un templador. Funciona como un templador. Y acá se baja y se sujeta bien. Entonces estamos formando una cama de lombriz, techo a 2 aguas. No le hemos dicho ladrillos, no le hemos dicho alambres, no le hemos dicho maderos, no le hemos dicho cemento, ni nada, ni huecos, ni fosas. Simplemente en costa recomendamos poner la base un plástico para el tema de las sales y por el tema de que se pierda la humedad. En sierra no es necesario este plástico, pueden hacerlo sobre el suelo, sería mucho mejor, más natural. Nada más, eso sería. Pero antes de pasar eso, antes de pasar a lo siguiente, quería recapitular acá, se me había pasado una fotografía, para terminar la prueba de mantenimiento, les había dicho, se colocan las lombrices en estas botellas, y luego en 5 minutos sabemos si es que lo acepta o no lo acepta. Si el compost está como está en esta diapositiva, en esta foto, y si el compost no está listo, no está maduro, la lombriz sale como en esta fotografía. Acá se está saliendo. Entonces, si se sale, hay que esperar 15 días más, hay que darle mantenimiento y esperar 15 días más que se descomponga ese producto. Y en 15 días, vuelta hacemos otra prueba de sobrevivencia. Y si la lombriz ya lo acepta, ese día es el momento para cosecharlo, llevarlo a la chacra o llevarlo como comida para la lombriz. ¿Ya? Se me había pasado esto, porque acá está la foto donde la lombriz sale de la botella. Sí, para eso era. Entonces, ahora sí continuamos con la elaboración del humus en sí. Entonces, primero le habíamos dicho de que esta tecnología se llama lombricultura techo 2 aguas por la forma, por el diseño. ¿Y qué usábamos? Solamente 6 estaquitas, 3 en un extremo, 3 en otro extremo, 2 palitos de 1 metro de longitud, un plástico para costa, un plástico para el tema de sales, pero en sierra no es necesario, y nada más. Y formar una estructura tipo techo 2 aguas. Ahí tenemos las fotos. Eso sí necesita un tinglado. Bueno, donde no hay lluvias, un tinglado, pero donde hay lluvias, como en el caso de ustedes, que es copioso en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, abril,
no pueden dejarlo sin protección, tienen que poner techo, obligado, un techo de calamina para protegerlo de las lluvias, si no lo mata, la humedad mata a las lombrices. Tenemos la siembra de lombrices. ¿Y la técnica en qué consiste? La técnica consiste acá, ven. Tengo 1,5 metros de ancho o 2 metros de ancho como máximo. Longitud pueden ser 10 metros, 20 metros, lo que ustedes, depende de la cantidad de compost que tengan. Un palito de 1 metro, ese palito lo dividen en cada 10 centímetros, en 10 partes iguales, en este extremo, y en el otro palito que está al otro extremo, se divide cada 10 centímetros en partes iguales, o sea, 10 divisiones. Entonces, el trabajo es cosechar el compost, llevarlo a esa cama y extenderlo a 10 centímetros de altura. Lo humedezco, una vez que está humedecido, me compro las lombrices y las coloco ahí. Puede colocar unos 10 kilos de lombriz en una camita de más o menos de 12. En este caso, esta cama, habíamos hecho esta cama de acá, que tiene 12 metros de largo, 10 kilos de lombriz, y la forma de sembrarlo puede ser por este lado, por el lado derecho, por el lado izquierdo o una sola en el centro. Como el compost ya está listo, está maduro, la lombriz lo que hace es penetrar a comer. Y por seguridad hay que ponerle una protección, una manta encima. Una manta puede ser una manta o pueden ponerle hojas, cualquier material que tengan en la zona para protegerlo. Primero, para que no se pierda la humedad. Segundo, para que no vengan las plagas como las aves a comerse las lombrices. Entonces, esa protección es para conservar la humedad y que no vengan los animales a comerse las lombrices como las gallinas o los pájaros mismos. ¿Ya? Entonces es importante ponerle una manta. Pero ¿en qué consiste la tecnología? Yo al inicio voy a poner acá como 500, 600 kilos de comida en esa primera capa, porque está ancho. La primera capa es ancha, toda la base. Las lombrices, como coloco 10 kilos de lombriz, las lombrices comienzan a comerlo. Lo comen, y la caca de la lombriz es el humus. Y la relación es, la lombriz come un 60%, lo bota como caca, como humo de lombriz, y un 40% lo usa para vivir ella, para sus necesidades biológicas. Entonces, si se come 100 kilos de compost, eso quiere decir que 40 kilos lo usa ella para vivir y 60 kilos es el humus de lombriz que vamos a cosechar. Esa es la proporción, esa es la relación. Entonces, el trabajo del productor, ¿qué va a hacer? Simplemente es estar observando que ya no haya comida, que haya solamente estiércol, porque se nota que es granulado, de un color marroncito, oscuro y granulado, el estiércol de las lombrices. Entonces, como ya se lo comió, el productor tiene que venir y colocar la segunda capa. Si primero lo colocó a 10 centímetros, la segunda lo pondrá a 20 centímetros. Y lo pone a la segunda capa a lo largo de la cama, la segunda capa de comida, en esta cama de lombriz. Se termina la segunda capa, le pone la tercera capa. Se lo termina, le pone la cuarta capa. Se lo termina, le pone la quinta capa. Se lo termina, le pone la sexta, la séptima y hasta la octava. Entonces va a poner 8 capas de comida. Ese es el trabajo que se va a hacer. Poner comida a las lombrices para que puedan vivir. Pero el detalle está acá. Por eso está marcado cada para ponerlo, para poder tener una línea, para no pasarnos y respetar esa línea, ¿no? Esa altura. El detalle está en que la tecnología tiene la forma del diseño de techo dos aguas. Eso quiere decir ancho abajo y angosto en la parte superior. Entonces, ustedes pueden ver de que en la parte de la base es ancho, y al estar ancho hay mayor comida, y a medida que pase el tiempo se va de acuerdo al cordel, porque las capas de comida le voy a colocar de acuerdo al cordel, a la forma del cordel. Entonces, como esto forma como un triángulo, entonces la comida se va reduciendo cada vez que pasa el tiempo. Entonces va a llegar al momento que cuando yo digo a la última capa solamente me quedan 20 centímetros a lo largo de la cama.
y los 80 centímetros que están para abajo llenos ya han tenido esta forma de techo dos aguas, o sea, esta forma piramidal. Entonces, cuando yo llego arriba, solamente si al inicio puse como 600 kilos de comida, al final solamente voy a colocar unos 50, 100 kilos de comida. Entonces, la cantidad de comida que voy a poner va a bajar. Entonces, la pregunta es, si la comida se me va reduciendo cada vez que pasa el tiempo y la población de lombrices se va duplicando o triplicando cada vez que se pasa el tiempo. ¿Qué pasa cuando hay menos comida y hay más población de lombrices? ¿Qué pasa? Lo que pasa es de que hay una competencia, se genera una competencia por alimento entre las lombrices. Eso quiere decir que las lombrices tienen que comer noche y día, porque hay mucha competencia, porque la que no come, la otra lombriz le va a ganar, y la otra le va a ganar, y todas van a estar desesperadas por comer la poquita comida que cada vez hay. Entonces, este principio de competencia por alimento es lo que hace válido a la tecnología de línea, porque genera el principio de competencia por alimento y la lombriz es más eficiente en comer, la hacemos trabajar más rápido. Entonces, con este sistema podemos cosechar 4 veces al año versus un sistema tradicional que solamente lo hacemos 2 veces al año. Este proceso, dependiendo de la cantidad de lombrices, puedo cosecharlo cada 3 meses, cada 3 meses. Y en esta camita que lo ven ahí de 1,5 metros de ancho, o 2 metros como máximo, y 12 metros de largo, o hasta 15 metros de largo, puedo cosecharme 5 toneladas de humus de lombriz, solamente en una cama. ¿Ya? Entonces, esa es la tecnología, ese es el principio, y eso lo hemos estudiado como 5 años para poder explicar hoy día esto. Entonces, ¿no? La lombriz es una lombriz Eisenia foetida, es la más especializada. En el mundo existen como más de 8,000 especies, pero hay 2 especies que se dedican a este tipo de trabajo, la Eisenia foetida y la Lumbricus rubellus. Y hay otra lombriz que existe en la sierra, que es la Lumbricus terrestris, que es una lombriz silvestre, pero esa no sirve para este tipo de trabajo porque es muy errante. O sea, hoy día está acá, mañana ya está en otro lado y profundiza y se va, es muy errante. Entonces, esa no sirve para hacer este trabajo. Entonces, obligado tienen que ustedes conseguir estas lombrices. Pero si ustedes se interesan como organización de productores, pueden solicitar la línea, nosotros tenemos criadero de esto, podemos como INIA a asociaciones que están interesadas y quieren emprender estas tecnologías, el INIA les puede proporcionar sin ningún costo estas lombrices y les puede dar la capacitación como hoy día, gratis. La vista es esta. Entonces, la técnica que les decía es el principio de generar competencia por alimento entre las lombrices. El trabajo era poner la comida cuando se lo terminaban las lombrices, en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, hasta la 8ª capa. Y al final me van a quedar 20 centímetros. Esos 20 centímetros que me quedan al final de la cama, esos 20 centímetros yo le voy a colocar una cama, compost fresco, y vengo y le coloco la última capa, esos 20 centímetros que me quedan a lo largo de la cama, pero comida fresca, de un 60-70% de humedad. Esa comida, como abajo ya no hay comida, las lombrices suben a comer a la última capa, y como la van a comer, se concentran ahí. Entonces, ahí lo dejamos 3 días para que, dando oportunidad que todas las lombrices salgan a comer. Entonces, una vez que ya están concentradas las lombrices en la última capa, cosechamos esa última capa, la cosechamos, y ahí estamos cosechando lombrices. ¿Se dan cuenta? Ahí estamos cosechando lombrices. Eso lo repetimos 3 veces. En 3 veces que hagamos esa cosecha de la última capa, estamos garantizando de que por lo menos hemos cosechado un 90% de lombrices de toda esa cama. Y luego saco los cordeles, cosecho mi humus y me lo llevo a la chacra directo sin cernirlo. O si no, si quiero venderlo, ya hay que usar la zaranda para poderlo cernir y que no vayan palitos, no vayan pajitas y algunos materiales extraños, solamente que vaya humus. Entonces, con fines de comercialización y por estética, hay que cernirlo, hay que envasarlo bonito y toda la cosa. Pero si es mío, de mi chacra, yo simplemente lo cojo, lo envaso y me lo llevo a la chacra.
a fertilizar mis plantas o el cultivo que yo tengo. Ya, no sé a ver qué se me está quedando acá, creo que ahí terminamos la fase de esto. Simplemente lo cosechamos. ¿El trabajo cuál es? Simplemente darle de comer a las lombrices y ponerle agua, mantenerlo húmedo. Porque como la lombriz no tiene dientes, tiene que succionar para comer y eso tiene que estar húmedo para facilitar el trabajo. ¿Ya? Al final se va a ver estas camas de lombriz, se va a ver como esta. Ya se van a ver como esta. Ahí hay una vista del Centro de Producción de Abonos Orgánicos de Linía en Chiclayo. Ya estamos en la última fase. Todo es humus. Ahí no ven otra cosa que solamente los cordeles, las estacas y nada más. Y su tinglado en la parte superior. Si queremos venderlo, con una zaranda, lo zarandeamos, lo envasamos y lo llevamos al campo. Hay dos formas de mantenerlo. Lo podemos mantener a granel, siempre húmedo. Ponemos un plástico, lo ponemos ahí a granel y lo humedecemos. Hay que mantenerlo húmedo para que los microorganismos no se mueran. Y si lo vamos a envasar, lo envasamos. Y luego que en los rumos que no sean mayores a 5 sacos, para que no haya mucha compactación. Pero lo ideal sería de que estos tipos de abonos, cuando se cosechen, no deben pasar más de 3 meses. Lo ideal sería que lo cosecho e inmediatamente lo lleve a campo, a fertilizar. No debe estar mucho tiempo porque se mueren los microorganismos. Eso se seca y los microorganismos se mueren. Y el abono orgánico, compost o humus, su importancia radica en la carga biológica, en los millones de microorganismos que existen ahí que le van a dar vida al suelo, más no en la cantidad de nutrientes porque es demasiado bajo. Algunos parámetros de la calidad del humus, o sea, no tiene mucho, llega en nitrógeno, máximo puede llegar hasta 3%, en fósforo 1.5% y en potasio 1.5%, lo que más se usa. Pero tenemos ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, que son como hormonas, son hormonas que ayudan mucho a los cultivos, como abonos foliares, y tenemos también que funcionan como esponjas, se retienen mucho la humedad, el agua. Entonces, en zonas secas se usa esto para retener el agua. Y la carga biológica, ¿no? La cantidad de microorganismos que tiene. Hay hecho un comparativo entre el humus de lombriz y los fertilizantes químicos. Bueno, hay varias diferencias. La primera es que las formulaciones de aplicación en humus de lombriz son grandes cantidades y lo quiero usar como fertilizante, como fuente de elementos esenciales. Entonces las cantidades son altas en comparación a productos químicos, porque el producto químico ya está concentrado el nitrógeno o el fósforo. En el caso de los nutrientes, como digo, en el humus o el compost son demasiado bajos en comparación al químico, que sí son altos, pero los químicos son contaminantes y deterioran la microbiología del suelo. El vencimiento, el humus, es más asimilable, más nutritivo. En cambio, el químico, a mayor edad, es menos nutritivo por pérdida de sus elementos, porque se volatilizan. La acidez, el humus conduce el pH del suelo hacia lo neutro, en cambio los químicos lo acidifica o lo alcaliniza según el fertilizante que se use. Respecto a la estructura del suelo, bueno, el humus de lombriz mejora la textura del suelo, aligerando los terrenos arcillosos y agregando los arenosos, mejorando la aireación y retención del agua, que es lo que necesita la planta para poder desarrollar y producir bien. Y el químico que hace, destruye la textura y estructura del suelo. Y eso viene sucediendo. Y por eso es importante que cambien. Retención del agua, el humus por su naturaleza coloidal retiene la humedad, funciona como esponja. El químico no retiene nada de humedad. Los beneficios a corto, mediano y largo plazo, en el caso del humus, el beneficio es a corto, mediano y largo plazo porque asegura la calidad y cantidad de las cosechas, debido a que se devuelve la fertilidad natural del suelo y hay menores necesidades de nutrientes
y por ende menores gastos. En cambio, el químico, el beneficio solamente es a corto plazo, hay mejoras. En corto plazo hay mejoras, pero a mediano y largo plazo se deteriora el suelo, porque mata los microorganismos del suelo, haciéndolos dependientes de nuevos y mayores aportes de nutrientes y mayores gastos, porque tienen que comprar más fertilizante para que pueda tener cosechas, si no, no cosecha. En el caso de microorganismos, el humus de lombriz aporta millones de microorganismos benéficos al suelo. En el caso del fertilizante químico, no aporta y por el contrario, más bien hay cambios de pH, se desarrollan los microorganismos perjudiciales para las plantas. En la ecología, el humus de lombriz es producto del reciclaje de desechos urbanos, agrícolas y pecuarios. O sea, le estamos dando un reuso, estamos reciclando, estamos reduciendo hasta los costos. Eso se llama una tecnología de las 3R, que es reducir, reusar y reciclar. Y eso siempre debemos usarlo, ¿no? Y en la parte de los químicos, producen desertificación del suelo y contaminación del agua. En costos, respecto a los costos, el humus de lombriz es mayor costo al iniciar el abonado, porque se aplican grandes cantidades, pero disminuye con el tiempo debido al mayor aporte de nutrientes al suelo por el efecto residual de las aplicaciones. El químico es barato al inicio, pero se hace dependiente de continuas y mayores aplicaciones y por lo tanto mayores gastos. Entonces, en resumen, el compost o el humus de lombriz o cualquier otro tipo de abono orgánico es importante para el suelo porque le devuelve la salud al suelo. Es decir, le incorpora mayores microorganismos que son los que descomponen los microorganismos, la materia orgánica del suelo. Ya sea que los nutrientes sean más, estén más asimilables para las plantas. Algunas recomendaciones de forma general de algunos trabajos que hemos hecho nosotros como INIA es que en leguminosas debemos aplicar 3 a 5 toneladas de humus por hectárea y eso cubre todo el cultivo y no necesitamos aplicar de 8 a 10 toneladas. En frutales, aquí está mangos, cítricos, paltos, 10 a 20 toneladas por hectárea, cubre toda la campaña. Entonces, si usaran 10 toneladas por hectárea, en el caso de palto, no tienen por qué aplicar ya químicos. Yuca, yuca, camote, papa, de 8 a 10 toneladas por hectárea. Café, té, cacao, de 8 a 10 toneladas. Banano, de 10 a 20 toneladas. Algodón, de 10 a 15. Caña, de 15 a 30 toneladas. En forestales, de 3 a 5 toneladas por año. En pastos y en césped, de 500 a 1000 gramos por metro cuadrado. En plantas de interior helechos, 250 gramos por maceta. Y así le pongan más a las macetas, el humus es un producto natural completo que no quema las plantas. Entonces no hay problema en poner en exceso, porque más bien beneficia a las plantas. O sea, no sufre quemaduras. Y lo cual sucede para las rosas, la floricultura y la recuperación para suelos, para recuperar suelos deteriorados, entre 15 y 20 toneladas por hectárea, por año. Aquí algunos costos de producción que hicimos para la tecnología, la rentabilidad era del 67% versus la tecnología tradicional que solamente tenía una rentabilidad del 27%. La forma de aplicarlo en campo es incorporándolo al terreno, se incorpora y se incorpora con la maquinaria, una rastra, o puede ser directamente al campo, como los fertilizantes se aplica al suelo, a la planta, a los frutales igual, se aplica grandes cantidades, en los forestales igual, en las hortalizas igual, aquí sembramos quinoa también, aquí en los valles interandinos, en el caso de ustedes, tienen que hacer surcos en curva de nivel, si es que dependen de papa, lo que sea, y se incorpora en el fondo del surco, ¿ya? En la costa lo incorporamos en el fondo del surco. Aquí algunas vistas de varias regiones que usan el compost. Lambayeque, Tumbes, La Libertad, Piura. Entonces, eso es de forma general, pero aparte de eso hay otros abonos que no quería mencionar, que es el guano de las islas.
que es un abono de excelente calidad para los agricultores orgánicos, porque tiene 10 a 14% de nitrógeno, 10 a 12% de fósforo y 2 a 3% de potasio. Es el abono orgánico que tiene mayor riqueza en comparación a otros abonos. Pero es importante decirles que si lo adquieren, adquiéranlo en Agro Rural, que es una institución del Estado, y que ellos garantizan esta riqueza de nitrógeno, fósforo y potasio. Si lo compran en otros centros comerciales, no hay garantía, porque ellos lo mezclan y esta riqueza baja a 2 o 3%. Entonces, el precio es una tonelada de guano de isla, cuesta 1,000 soles, pero vale la pena. Nosotros hemos trabajado en esto. Otro abono importante que existe en Piura, en la costa, que tenemos una mina que es la roca fosfórica, y la roca fosfórica tiene fósforo y tiene óxido de calcio. Fósforo tiene de 18 a 22% y óxido de calcio tiene de 30 y 32%. Entonces, es importante para los suelos de sierra el fósforo y el potasio que se deben incorporar. Por esos suelos ácidos, la roca fosfórica es fuente de fósforo y potasio y se debe usar, y no es muy costoso. Esto está costando como 600, 700 soles la tonelada. Si están organizados, pueden comprarlo. Otro tipo de abono que se usa es el fosfocompost, no sé si lo habrán escuchado. El fosfocompost es una mezcla del compost que se le incorporaba la roca fosfórica. Eso lo estudió mucho el doctor Ricardo Pineda Milichit, que ha sido profesor de la Universidad Nacional de Piura, fue mi profesor, escribió varias publicaciones, hizo varias investigaciones, y este es uno de los abonos orgánicos de excelente calidad que se debe usar en todos los sitios, ¿no? En costa, sierra y selva del país. Yo aquí hice un análisis el año 2013, el equipo de trabajo acá de Línea hicimos un análisis solamente con 2 cultivos, entre arroz y caña de azúcar, con una superficie de 204,000 hectáreas que se sembraban, con un rendimiento, en el caso de arroz, de 8 toneladas y de caña de azúcar de 114 toneladas en ese entonces, ¿no? Estas 127,000 hectáreas de arroz producían 600,000 toneladas de residuos, y la caña de azúcar, 27,000 hectáreas cosechadas, producían casi 3 millones de toneladas de residuos vegetales. En suma son, entre arroz y caña a nivel nacional, casi 3,5 millones de residuos vegetales que se queman todos los años. Si nosotros estos residuos, en vez de quemarlo, y eso al quemarlo generamos 2 millones de toneladas de dióxido de carbono. Pero si estos residuos, en vez de quemarlo, en vez de contaminar el ambiente, lo usáramos como compost, estos 1,5 millones de toneladas de residuos vegetales entre caña y arroz nos pueden dar capacidad para producir 1 millón de toneladas de compost. Y ese 1 millón de toneladas de compost nos puede dar más de 600,000 toneladas de humus. Y esas toneladas de humus nos va a generar, o sea, ese compost, cuando hacemos el compost acá, nos va a generar algo de contaminación también, pero es bajo. Solamente vamos a generar 3,238 toneladas de dióxido de carbono producto de la descomposición por el gas metano y otros gases. Pero si lo comparamos, esta contaminación de 3,200 con otro producto que usáramos como fertilizante químico, en el caso de urea, por ejemplo, aquí tenemos de compost 1 millón de toneladas de compost y 647,000 toneladas de humus. Estas 647,000 toneladas de humus representan 12,000, casi 13,000 toneladas de nitrógeno. Y si eso yo lo llevo a urea, está representando 28,000 toneladas de urea. Y para producir estas 28,000 toneladas de urea, estamos contaminando con 88,000 toneladas de dióxido de carbono. Entonces, si usáramos estas tecnologías que le estamos enseñando ahorita y hicieran su compost o su humus, solamente contaminaríamos con 3,000 toneladas de dióxido de carbono y no con 88,000 toneladas de dióxido de carbono, que es lo que normalmente usa la gente al comprar su urea. Entonces, son algunas prácticas sencillas, unas tecnologías muy económicas, de fácil réplica, y que puede usarla
desde el pequeño productor que está en la sierra hasta el de la costa. O sea, esta tecnología es para costa, sierra y selva del país. Conclusiones. El INIA, a través del Programa Nacional de Suelos, Agua y Agroecología, la Estación Experimental Agraria Vista Florida desarrolla trabajos de tecnologías limpias para la producción orgánica de los cultivos de exportación principalmente. La agricultura orgánica sostenible no es una alternativa, es la única opción para la producción agrícola, sea esta destinada al consumo interno o a la exportación. Los mercados internacionales de productos agrícolas en general establecen exigencias ineludibles tanto de calidad de producto como de cumplimiento de normas ambientales, sociales y buenas prácticas agrícolas. La producción orgánica en particular exige una certificación específica expedida por una empresa reconocida internacionalmente que aplique estándares establecidos que difieren según su origen. El inicio de la lombricultura techo dos aguas para que los agricultores y o empresas puedan usarla tanto en costa, sierra y selva del país para la producción masiva de abonos orgánicos, compost y humo de lombriz para los diferentes cultivos. Algunas publicaciones que tenemos que están disponibles en la página web de Línea que puedan usarla. Es un manual de 68 páginas y ahí está toda la tecnología que les he explicado hoy día. Hay algunos trípticos que puedo enviarles a ustedes para que lo impriman allá y les puedan dar a los productores, a algunas charlas que tengan ustedes, y algunos enlaces virtuales para que revisen los manuales, y hay un video de 26 minutos sobre esta tecnología. Y sería interesante de que los que estén interesados puedan visitar estas páginas. Bueno, eso es en forma general lo que quería compartir con ustedes, una tecnología de línea que está orientada a la línea de la producción sostenible de todos los productos orgánicos. Y el cuello de botella era la fertilización orgánica y por eso que creímos conveniente investigar para todos los productores del país. Yo con eso termino y yo espero de que esta charla la puedan difundir. Si hubieran consultas la pueden hacer por este medio o pueden escribir a mis correos que están ahí o llamar. Y nosotros como INIA estamos muy abiertos para recibirlos en las estaciones experimentales. Tenemos 25 en todo el país y estamos llanos a poder colaborar con ustedes en este tipo de tecnologías para poder fortalecer la agricultura familiar y la agricultura orgánica del país. Muchas gracias a todos los que han estado hoy día escuchándome y les invito a que desarrollen ese tipo de tecnologías que son sostenibles para sus pequeñas chacras o pequeñas fincas, y estos abonos funcionan para todo tipo de cultivo, sin excepción, y son seguras y muy beneficiosas a corto, mediano y largo plazo. Muchas Muchas gracias, gracias. ingeniero Nelson. Totalmente de acuerdo con usted y muy agradecido por esta ponencia que, a decir verdad, nos está abriendo nuevas luces, nuevas oportunidades para seguir produciendo de repente de mayor calidad. Y eso es lo que necesitamos nosotros, los productores, y por intermedio mío, quiero hacerle llegar las preguntas que me están escribiendo en estos momentos. Una de las preguntas es, dice un participante, ¿es necesario agregar los M-Compost que está comercializando BioM? Bien, interesante la pregunta. Le decía que nosotros como INIA no somos comercializadores, solamente nos dedicamos a generar tecnologías y que sean lo más baratas posibles para los pequeños y medianos productores del país. Los EM sí ayudan a descomponer la materia prima, los residuos vegetales, los ayudan a descomponer. Los que tienen capacidad económica de poderlos comprar, los pueden comprar y lo pueden usar, pero si es que no tienen, no es obligatorio hacerlo. O sea, el estiércol ya tiene bacterias, tiene microorganismos, actinomicetos, que ayudan a descomponer esa materia orgánica en forma natural.
sin ninguna clase de otros aditivos. Pero si es que quiere acelerarlo, puede usar no solamente esos microorganismos EM, sino puede usar también melaza, puede usar chicha, de esta fermentada que ya está, puede usar algunos residuos domésticos de la cocina, y eso ayuda a que las bacterias avancen. O en un compost que ya está descompuesto, usar ese compost que ya sirve como madre, usarlo para un compost nuevo y usarlo como una capa también, como una capa en el proceso de descomposición. Entonces, hay varias formas. Eso está abierto y eso crea criterio de cada productor. O sea, solamente el beneficio es de que si uno lo descompone más rápido, otro más demora más. Pero eso depende mucho del insumo que está usando para su compost o para el proceso de compostaje y las condiciones climáticas, si es que hay humedad y si hay calor. ¿Ya? Entonces, eso queda a criterio de ustedes para que lo usen o no lo usen. Y ustedes como productores también tienen que ser observadores, tienen que ser investigadores y ver qué es lo que más les conviene. Lo importante es sacar un producto de buena calidad al menor costo y que tenga mayor rentabilidad. Gracias, ingeniero. Otra pregunta que nos hacen llegar. El lombriz a la que se refiere y la que usan ustedes en el centro experimental es la lombriz californiana. Sí, exactamente. Yo les dije que en el mundo existen más de 8.000 lombrices, especies de lombrices. Sin embargo, dos son las especializadas para este tipo de trabajo. Una es la Eisenia fuetica, que es la más difundida, y esa que la llaman roja californiana, ¿ya? Y la otra que es la Lumbricus rubellus, que también existe, pero esa no es muy difundida en el mundo. La que tenemos nosotros acá en el país es la Eisenia foetida. Es una lombriz pequeña, de unos 8 a 10 centímetros de longitud, eh, que está madura sexualmente a los 3 meses y es hermafrodita. O sea, es decir, que las dos lombrices se aparean y las dos salen poniendo huevos. Y dos lombrices en un año pueden producir muchas lombricidias. Condiciones donde se críen, de la comida que tengan, de la humedad, de la temperatura, se pueden hasta duplicar o triplicar en 3 meses las lombrices. Gracias, ingeniero. Otra Y cada pregunta. kilo de lombriz, las lombrices se venden, ya, Rasul. Las lombrices, quería terminar la pregunta, las lombrices se comercializan por núcleos o módulos. Cada núcleo o módulo puede ser de 20 kilos, 30 kilos, 50 kilos, o si no, se venden en forma individual por kilos. Cada kilo de lombriz de 1.000 a 5.000 unidades, dependiendo de la edad. Cada está valorizado en 100 soles. El INEA los comercializa en soles el kilo de lombriz de la Eisenia roja californiana. Gracias, ingeniero. Otra, otra pregunta nos hacen. ¿Puede combinar todo tipo de estiércol con gallina, cuy, ovino? ¿O tendría que ser de un solo tipo de estiércol? Ya, muy buena la pregunta. Los estiércoles, eso también queda a criterio del productor. O sea, al productor, para que aplique estas tecnologías, se le tienen que dar facilidades. Si él en su campo solamente tiene estiércol de caballo, usará estiércol de caballo. Si solamente tiene estiércol de cuy, usará estiércol de cuy. Si solamente tiene estiércol de vacuno, usará estiércol de vacuno o de ovino, de sus ovejas. Entonces, lo que sí hay que tener cuidado es en el tema de estiércol de estos criaderos de las avícolas. Las avícolas en su alimento, o sea, si yo voy a producir en forma orgánica un cultivo en forma orgánica, entonces yo tengo que cuidarme el origen de ese estiércol, porque ese ya viene con químicos, viene con hormonas, y eso puede afectar cuando las certificadoras o los consumidores hacen el estudio de trazabilidad del
a encontrar algunas trazas o algunos residuos químicos. Entonces, ahí hay que tener cuidado de ese tipo de estiércol, sobre todo en las avícolas, porque ahí usan químicos para la medicina de los pollos y para el alimento de los pollos. Pero si es convencional, pueden usarlo. Y si pueden mezclar un estiércol con otro, pueden mezclarlo igual, no hay ningún problema. O sea, pueden poner una capa de, abajo una capa de estiércol de ganado. Si ya no tienen estiércol de ganado, pueden combinarlo con estiércol de caballo, estiércol de ovino, de lo que tengan. O sea, eso es, el estiércol es fuente de microorganismos. Cualquier tipo de estiércol. La diferencia es que está en que unos estiércoles son más pobres en nutrientes. Las diferencias son muy distantes, las diferencias son mínimas. ¿Ya? Queda abierta. Usen los vegetales que dispongan de la finca y los residuos que tengan en lo que esté guardados en una zona muy alejada. He visto muchos criaderos, yo tuve la oportunidad de ir allá en una oportunidad y lo más costoso es transportar los insumos al lugar donde vamos a producir. Actualmente, por suerte, pueden hacerlo en forma industrial, hay maquinarias para poder picar, hay picadoras hasta que trituran maderos, árboles, ramas, todo, eso se puede usar, pero eso ya es otra escala, ¿no? Una escala industrial para poder producir en forma masiva. Pero un pequeño productor simplemente con su machete o una picadora, se compran una picadora y con eso lo hace. Entonces sería bueno que primero hagan un centro lombricultor para que reproduzcan las lombrices y de ahí puedan ya distribuirle a sus productores individuales. Pero primero concéntrenlo en un solo módulo, en un solo... O sea, un centro lombricultor debe tener 4 áreas de residuos de animales, como en el caso del estiércol, y que esté cerca a una fuente de agua de calidad, de buena, un agua limpia, y que tenga acceso a camiones para poder llevar el material. Luego esa área, un área de acopio, luego sigue un área de compostaje en sí para producir el compost, un área de crianza de lombriz o producción de humus, y luego un área de envasado, de cosecha y envasado del producto final. Entonces son 4 áreas bien definidas en cualquier tipo de centro de lombricultor o centro de producción de abonos orgánicos. Lo que sí es importante es que en cada cama, se me había olvidado ahí de que las camas tienen que tener una pequeña pendiente, no tienen que ser totalmente planas, sino deben tener una pequeña pendiente para que cuando yo riegue las camas de compost o las camas de lombriz, las riegue y esa agua la pueda yo cosechar. Eso lo canalizo con un tubo, o sea, un tubo de PVC de 3 pulgadas, de 3 pulgadas o de 2 pulgadas, lo rompo por la mitad, lo corto por la mitad y queda solamente una canaleta. Esa canaleta la pongo, o sea, mi cama de lombriz la voy a hacer en forma de V. Entonces, en el centro voy a colocar ese tubo de PVC por la mitad, a lo largo de la cama, y encima le pongo una malla de ella. Lo empato bien ahí y le pongo ahí el compost ya encima. Entonces, cuando yo riego, todo el agua se filtra y yo lo cosecho al final. Esa agua que lo cosecho son aguas residuales del humus, eso lo vuelvo a echar al humus, porque eso es fuente de nutrientes y fuente de microorganismos que no se al inicio. Y en el caso del compost, igual, esas aguas que se están perdiendo, lo puedo cosechar con esas canaletas y lo puedo usar como agua mismo para regar mismo mis composteras. Y si ya tengo en exceso, ya tengo que darle un manejo para poder usar ya para mi cultivo. Pero inicialmente pueden hacerlo así nomás para en su cama de lombriz. Muchas gracias, ingeniero. Muy agradecido por este espacio. Le agradecemos infinitamente a nombre de cada uno de los participantes, a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria. Seguramente vamos a tener otro próximo evento en la que vamos a contar con usted. Sabemos que la investigación no se detiene, es dinámico y seguramente ustedes, los profesionales, expertos, investigadores de línea van a ir descubriendo algunas otras alternativas
tecnológicas que van a ayudarnos a nosotros a mejorar y desarrollar el sector agrario. Entonces, le agradecemos infinitamente una vez más, ingeniero, por esta ponencia. Muy agradecido. Ya, gracias a ti, Rasul, por el interés que han tenido y también al Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde, por ese interés que han tenido de poder organizar ese taller. Espero de que lo puedan aplicar. Estas tecnologías son libres, no tienen ningún costo. Y si tienen dudas, pueden consultarme con confianza, pueden escribir y pueden, y si quieren hacerlo más masivo, coordinen de repente con la que los apoye y hagan un centro lombricultor demostrativo allá para toda esa comunidad donde ustedes trabajan. Y nosotros como INIA estaremos muy contentos de poderlos apoyar en todo lo que sea posible. Ya, muchas gracias a ti y a todos los que han estado hoy día escuchando esta charla.